La Constitución Española de 1978 es el fundamento jurídico de nuestra democracia. Supuso el inicio de una nueva etapa tras la dictadura franquista, marcando las reglas del juego político y social que aún hoy nos rigen. Este texto no solo organiza los poderes del Estado, también garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos. En esta clase vamos a recorrer sus características, su estructura y sus principios, para entender por qué es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución de 1978 no surge de la nada. Forma parte de un proceso histórico que conocemos como la transición democrática. El 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco, poniendo fin a una dictadura de casi 40 años. 2 días después, el 22 de noviembre, Juan Carlos I es proclamado rey de España, iniciando la monarquía parlamentaria. El 18 de noviembre de 1976 se aprueba la Ley para la Reforma Política, clave para abrir un camino legal hacia la democracia. Y el 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas, con unas Cortes que tendrán la misión de redactar una nueva Constitución. Este es el punto de partida del sistema democrático que hoy conocemos. Tras las elecciones de 1977, las nuevas Cortes Constituyentes asumieron la tarea de redactar la Constitución. Fue un proceso marcado por el consenso entre todas las fuerzas democráticas, la búsqueda de equilibrios sobre cómo debía organizarse el Estado y la integración de principios democráticos universales adaptados a la realidad española. También se mantuvo un diálogo constante con la sociedad y sus diferentes sectores. El resultado fue un texto pactado, no impuesto. El calendario es clave. El 31 de octubre de 1978 las Cortes aprueban la Constitución, el 6 de diciembre el pueblo la refrenda en referéndum, el 27 de diciembre es sancionada por el rey, y finalmente entra en vigor el 29 de diciembre de 1978. Ese día comienza jurídicamente la democracia española. La Constitución define a España como un Estado social y democrático de derecho, una fórmula que reúne 3 dimensiones básicas. En primer lugar, el Estado de Derecho, que significa que el poder público está sometido a la ley, que los derechos de los ciudadanos están garantizados y que existe separación de poderes. En segundo lugar, el Estado democrático, donde la soberanía reside en el pueblo, existe pluralismo político y las instituciones obtienen su legitimidad a través de la participación ciudadana. Y en tercer lugar, el Estado social, que compromete al Estado con la justicia social, la igualdad real y el bienestar de todos los ciudadanos. 3 pilares que juntos explican la esencia de nuestro sistema constitucional. La Constitución española se estructura en 2 grandes bloques. La parte dogmática, que fija los principios y derechos fundamentales. En ella encontramos el preámbulo, donde la nación declara su voluntad de construir una sociedad democrática avanzada. El título preliminar, que establece los principios básicos y los valores superiores del Estado. Y el título primero, que desarrolla de forma detallada los derechos y deberes de los ciudadanos, junto con sus garantías jurídicas. El segundo bloque es la parte orgánica, dedicada a la organización del poder. Regula la corona, las Cortes Generales como poder legislativo, el gobierno como poder ejecutivo, el poder judicial con su independencia, el Tribunal Constitucional como garante último y el modelo territorial basado en las autonomías. En conjunto, estos 2 bloques explican tanto qué somos como Estado como cómo nos organizamos políticamente. La Constitución recoge varios principios fundamentales que definen nuestro modelo de Estado. En primer lugar, la unidad y autonomía. España es una nación única e indivisible, pero reconoce la autonomía de sus nacionalidades y regiones, lo que permite descentralizar el poder y respetar la diversidad cultural. En segundo lugar, la monarquía parlamentaria. El rey cumple una función simbólica y representativa, mientras que el poder ejecutivo corresponde al gobierno, que responde políticamente ante las Cortes Generales, expresión de la soberanía popular. Y en tercer lugar, la seguridad jurídica, que asegura un marco estable mediante la jerarquía normativa, la publicidad de las leyes, la prohibición de aplicar sanciones de forma retroactiva y el control de la arbitrariedad de los poderes públicos. 3 principios que garantizan equilibrio, legitimidad y estabilidad en el sistema constitucional.
La Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Esto significa que se sitúa en la cúspide y ninguna otra norma puede contradecirla. Por debajo de ella encontramos las leyes orgánicas, después las leyes ordinarias, y más abajo los decretos y reglamentos. Esta jerarquía asegura coherencia y estabilidad en el sistema jurídico. El garante de esta supremacía es el Tribunal Constitucional, que tiene la función de declarar nulas aquellas leyes que vulneren la Constitución. De este modo, se protege el principio fundamental de que toda norma y toda actuación del poder público deben estar sometidas a la Constitución. La Constitución garantiza la separación de poderes, siguiendo la doctrina clásica de Montesquieu, pero adaptada al sistema parlamentario. El poder legislativo corresponde a las Cortes Generales, compuestas por Congreso y Senado, que elaboran las leyes y controlan al gobierno. El poder ejecutivo recae en el gobierno, presidido por el presidente, encargado de dirigir la política nacional e internacional, así como la administración civil y militar. Y el poder judicial está en manos de jueces y magistrados, que ejercen su función con plena independencia y sometidos únicamente a la ley. Esta división asegura el equilibrio entre instituciones y evita la concentración del poder. El título 8 de la Constitución establece el llamado Estado de las Autonomías, un modelo territorial descentralizado que reconoce la diversidad de España sin romper su unidad. Las comunidades autónomas asumen competencias clave en materias como educación, cultura, sanidad, servicios sociales, ordenación del territorio, promoción económica, turismo, deportes y, en algunos casos, lenguas cooficiales. La Constitución de 1978 tiene varias características esenciales. Es suprema, porque ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico y ninguna norma puede contradecirla. Es escrita y codificada, en un texto único, estructurado y accesible para todos los ciudadanos. Es democrática, al establecer que la soberanía reside en el pueblo español. Es también consensuada, fruto del pacto político y social alcanzado en la transición. Además, es garantista, porque reconoce un amplio catálogo de derechos protegidos incluso mediante el recurso de amparo constitucional. Y finalmente, es rígida pero flexible, difícil de reformar para asegurar su estabilidad, pero adaptable gracias a la interpretación que de ella hacen los tribunales. El artículo 1.1 de la Constitución fija los valores superiores del ordenamiento jurídico. La libertad, entendida como el derecho de toda persona a actuar según su voluntad dentro del marco de la ley. La justicia, que guía la actuación de los poderes públicos y asegura un orden social equilibrado. La igualdad, tanto formal como material, garantizando que todos los españoles son iguales ante la ley y que el Estado actúe para reducir desigualdades reales. Y el pluralismo político, que reconoce la diversidad ideológica y asegura la participación democrática a través de distintas opciones políticas. Estos valores no son simples declaraciones, son principios operativos que deben inspirar la interpretación y aplicación de todo el sistema constitucional. Hemos recorrido los fundamentos esenciales de la Constitución española de 1978, su origen histórico en la transición, su estructura dogmática y orgánica, los valores y principios que la sostienen y las características que la convierten en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución no es solo un texto legal, es el marco que garantiza nuestros derechos, define la organización del poder y asegura la convivencia democrática.